Iniciamos las explicaciones. Bien. Hoy ingresamos a la unidad número 2, que viene a ser funciones matemáticas. Funciones matemáticas. Entonces, vamos a empezar con la definición de la función matemática. ¿Qué entendemos por función? Que sigo admitiendo a los compañeros. ¿Qué entendemos por función matemática? Pues ahí tenemos la definición. Quiero saber si se observa mi pizarra. Sí, profe. Perfecto. Se ve. Perfecto. Bueno, este material ustedes tienen en la plataforma y he visto que alguien gentilmente también pasó ya en el grupo. Muchas gracias para ella. ¿Qué viene a ser una función matemática? Voy a admitirle a más compañeros. Entonces, una función matemática es lo que conocemos nosotros como una expresión matemática que tiene dos miembros. Dos miembros debe tener para que exista una función matemática. Y dice aquí que por lo general se representan las relaciones significativas por medios de funciones matemáticas o simplemente a través de funciones. Las funciones constituyen una piedra angular de gran parte de lo que sigue en este material, en este libro. Y ahí tenemos la definición. Tenemos la definición. Y dice, se puede considerar una función como un dispositivo de entrada y salida. Esta es la clave. Es un dispositivo de entrada y salida. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de una función, esta parte. Entonces, esta función es una función cuadrática donde para cada valor, aquí tenemos una función que es cuadrado menos 2x más 1. Nosotros podemos asignarle cualquier valor a x, ¿verdad? Cualquier valor de entrada a x y vamos a obtener un valor de salida y ese valor de salida va a ser el valor que va a obtener la variable y. Tenemos dos tipos de variables. La variable independiente, vamos a llamarlo así, variable independiente. ¿Por qué es independiente? Porque vos podés asignarle en forma arbitraria se le puede dar o ingresar valores a x y la y depende de ese valor. Entonces es un valor dependiente, depende del valor que le hayas asignado a x. Por eso tenemos una variable independiente que es la x y una variable dependiente que es la y. Bueno, entonces tenemos dos variables independientes, la x y la variable dependiente que es la y, porque el valor de la y depende del valor que se le asigna a x. Y aquí tenemos unos ejemplos. Ahí tenemos la función, yo copié ahí en la pizarra siguiente, ya copié el valor de la función. Entonces, para un valor de x igual a 1, que le asignamos como valor de entrada, vamos a ingresar dentro de la función, ahí tenemos, ¿verdad? 1 cuadrado menos 2 por 1 más 1, y el resultado final es 0. Entonces, para x igual a 1, la y va a valer 0. Entonces, este es el valor de entrada y este es el valor de salida. El valor de entrada es el valor que se le va asignando a x y el valor de salida es el resultado final, que es el valor de y. Asimismo, tenemos aquí otro valor, supongamos, para x igual a 5, se ingresa esto a la misma función y tenemos esta operación. Va a ser
Menos 5 al cuadrado, menos 2 por menos 5 más 1, el resultado final es 36. Se carga dentro de la función, se reemplaza x por menos 5 y vamos a tener un punto que es menos 5 como valor de entrada y como valor de salida es 36. Lo mismo se hace aquí con el valor de x igual a 10, que se le asigna como valor de entrada. X igual a 10. Entonces se reemplaza nuevamente en la función. Entonces 10 al cuadrado es 100 menos 2 por 10 es 20. Entonces 100 menos 20 es 80 y le sumamos 1 y nos da 81. Entonces tenemos un valor de entrada que es 10 y tenemos un valor de salida que es 81. ¿Se entiende lo que es una función? Sí. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Ahí le estamos admitiendo a más compañeros. Bueno, todo esto es lo que nos explica en esta parte para poder obtener la definición final de lo que es una función. Entonces tenemos acá que una función es una regla matemática que asigna a cada valor de entrada uno y solo un valor de salida. Para un valor de entrada tenemos un solo valor de salida. Y obviamente que sí, ustedes pueden ver en el ejemplo, al asignarle 1 tenemos un valor de salida que es 0. Y al asignarle un valor de entrada menos 5 obtenemos un resultado único que es 36. Y lo mismo con el 10, ¿verdad? Que le asignamos valor de entrada 10 y tenemos como valor de salida 81. ¿Verdad? Este es nuestro valor de salida. Bien. Esa es nuestra definición de lo que es una función matemática. Ahora vamos a llevar esto a la práctica para qué nos sirven las funciones matemáticas. Como mencioné en la clase presencial, nosotros no vamos a estar buscando cómo hallar ecuaciones de la recta, lo que sea. Nosotros vamos a estar analizando una función, para qué sirve una función y cómo se puede llevar esto a aplicar dentro de la carrera. Acá nos dice, tenemos un ejemplo, nos dice, imagine que se le ha contratado como vendedor. Hasta el problema. Su patrón le indicó que su salario dependerá del número de unidades que venda en la semana. La cantidad de artículos o mercadería que venda en la semana. Y suponemos que I va a ser el salario mensual y X va a ser el número de unidades vendidas en la semana. Es decir, la cantidad de mercancía que se vende en la semana. Entonces vamos a utilizar una función donde I va a ser el salario semanal y X va a ser la cantidad de mercaderías vendidas durante la semana. Muy bien. Entonces, el recientemente contratado como vendedor va a estar sujeta a esta ecuación. Vamos a admitirle un ratito. Va a estar sujeta a esta ecuación. Aquí tenemos una ecuación donde I va a ser el salario semanal y X va a ser la cantidad de mercaderías vendidas en la semana. ¿Cómo podemos analizar nosotros esta función matemática? Si no vende nada, ¿cuánto le parece que ganaría este vendedor? Si no vende nada, esta X va a ser 0. Y 3 por 0 es 0. Y 0 más 25 es 25. Es decir, 25 dólares semanal, venda o no venda, él va a recibir. El nuevo vendedor va a recibir. Pero si vende una mercadería, ya va a cobrar 28 dólares. Si vende 2 mercaderías, ya va a ir acrecentando su salario, va a ir aumentando su salario semanal.
Muy bien. Vamos admitiendo a más compañeros. Bien. Y aquí tenemos un ejemplo de que si vende 100 unidades de la mercancía, supongamos que vende 100 unidades de la mercancía, entonces para X igual a 100, ¿cuánto va a ser su salario si vende 100 unidades de la mercancía? Entonces se carga la función 3 por 100 más 25, que es su salario base semanal. Entonces 3 por 100 es 300, más 25 sería 325 dólares. El salario de este vendedor en una semana, si es que vende 100 unidades. No obstante, ¿cuánto sería el salario si vende solamente 75 unidades? Y vamos a ver. Ahí tenemos el ejemplo. Si vende 75 unidades de un producto, reemplazamos en la ecuación. ¿Cómo es nuestra ecuación? 3 por X más 25. Esa es nuestra ecuación. ¿Se entiende? Esa es la ecuación de del salario de esta persona. Muy bien. Bueno. Entonces, en esta ecuación, nosotros debemos de cargar 75 como valor de X. Y ahí sale que 3 por 75 viene a ser 225. Y 225 más 25 serían 250. Es decir, si vende 75 unidades de su mercancía, ganaría 250 dólares. Conclusión. Conclusión. Para cada valor de entrada X, ese valor de entrada es el valor que se le asigna a X. Es decir, X va a ser la unidad vendida por semana. Puede vender 100 unidades, puede vender 75 unidades y puede no vender también. Entonces, se ingresa ese valor de entrada dentro de la función para obtener una salida Y. Y la Y que viene a ser el salario de este vendedor. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Hoy estamos con la parte teórica y vamos a estar analizando algunos problemas ya resueltos. Y la próxima clase presencial vamos a estar haciendo directamente los ejercicios. ¿Qué les parece? Perfecto, profe. Perfecto. Sí, profe. Está bien. Vamos a otra pizarra. Tenemos un ejemplo aquí y nos dice, ¿se observa bien nuestro ejemplo? Profe. Es legible. Bueno, entonces dice, el departamento de policía de una ciudad pequeña contempla la compra de un auto patrulla adicional. Los analistas de la policía estiman que el costo de compra del automóvil, totalmente equipado es de $18,000. Este es nuestro costo, ¿eh? Costo del automóvil. También estiman un costo operativo promedio. Costo operativo sería costo variable.
¿ok? Costo variable promedio de 0,40 dólares por millas recorridas sería en este caso. Entonces, un ratito, vale. Ingresando Bruna. ¿Qué nos pide determinar? Determine la función matemática, vamos allá a una función matemática que representa el costo de C, el costo vamos a representar con la letra C, de la posesión y operación del automóvil en términos de X millas. Es decir, X va a ser las millas recorridas. Primera pregunta. Segunda pregunta viene a ser, dice, ¿cuáles son los costos totales proyectados si se conduce el automóvil 50.000 millas durante su tiempo de vida útil? Y después, ¿cuál sería el costo total si se conduce 100.000 millas? Son tres preguntas. Primero tenemos que analizar la función matemática. Y aquí está la función matemática. Esta va a ser nuestra función matemática. Nos dice que C va a ser el costo de la posesión y operación del automóvil. El costo fijo del automóvil es 18.000. Por cada milla recorrida vamos a utilizar 0,40 por cada milla. Las millas recorridas viene a ser X. Entonces ahí nosotros tenemos la ecuación. Esta va a ser nuestra función matemática. ¿Entienden? Esa va a ser nuestra función matemática. El costo de adquisición es 18.000 y por cada millas que va recorriendo vamos a tener un gasto adicional de 0,40 dólares. Muy bien, entonces ya respondemos la pregunta A. Vamos a revisar nuestra sala. Bien. Y ahí pasamos a responder la segunda pregunta. ¿Cuánto sería, la segunda pregunta es, ¿cuánto sería el costo de operación si recorre 100.000 millas? Si X es 100.000, entonces, ¿cuánto va a ser el costo? Entonces representamos 18.000 más 0,40 por 100.000. Bueno, ¿cuánto nos da el costo ahí? 18.000 más ¿cuánto sería? Más 40.000, ¿verdad? Entonces, si usamos el auto 100.000 millas, es lo mismo que 100.000 kilómetros. Obviamente las millas son casi 5 kilómetros. Entonces, vamos a tener un costo operativo de 58.000 dólares. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería nuestro costo operativo. Y por otro lado, si nosotros tenemos, si se conduce el vehículo 50.000 millas nada más, vamos a ver cuánto sería nuestro costo. La pregunta C nos dice que si recorre 50.000 kilómetros, entonces dentro de la función nuestro costo va a ser 18.000, que es el costo del automóvil, más su costo variable, que es 0,40 por 50.000. Entonces nuestro costo va a ser 18.000 más 5 por 4, 20, más 20.000 dólares. Nuestro costo de operación va a ser 38.000 dólares. Es decir, vamos a gastar 38.000 dólares si nuestro auto patrulla
hace un recorrido de 50.000 millas. ¿Está entendido eso? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Voy a revisar un ratito mi sala de espera y ya continuamos. Bueno, vamos a la otra pizarra. Tenemos varios tipos de funciones. Nosotros estamos analizando una función lineal. Una función lineal. Un ratito. Voy a detener mi cámara para que nuestra filmación salga mejor. Voy a silenciarle a Juan. Ahí está. Si pueden silenciar su micrófono, porque hay mucho ruido en la sala. Bien. Estuvimos analizando una función lineal. Ahora vamos a pasar a analizar un poquito, sí. Viste que estoy intentando ingresar por la computadora. Si puedes ver un rato, si te aparece la solicitud. Betina. Porque mi teléfono no chico eso. Betina. Sí. Ya admití. Se está uniendo, ahí ya ingresó. Bien. Ahí dice función, pasamos ahora a la segunda clase de función. Primero estábamos con función lineal y ahora pasamos a la función cuadrática. ¿Cuál es la característica y la diferencia entre una función lineal y una función cuadrática? La función lineal tenemos solamente la variable con exponente 1, la x, ¿verdad? La variable independiente que es la x solamente se eleva a exponente 1. Y la función cuadrática ya tiene una función donde la variable independiente se eleva al cuadrado. Acá tenemos un ejemplo de función cuadrática. Acá tenemos un ejemplo de función cuadrática donde la variable x está elevado al cuadrado. La variable x está elevado al cuadrado. Entonces tenemos una función cuadrática donde está elevado al cuadrado. Tenemos aquí una función cualquiera que tenemos como ejemplo. Y la misma cosa, el mismo procedimiento debe seguir. Y va a tener valores de entrada que se lo va a cargar a x y va a tener un valor de salida. El mismo procedimiento. ¿Dónde vamos a utilizar una función cuadrática? Vamos a utilizar en una función de demanda, en una función de oferta. Entonces ahí vamos a estar utilizando una función cuadrática. Aquí tenemos nosotros una función que es la función de demanda y nos dice, el ejemplo nos dice, una función de la demanda es una relación matemática que expresa el modo en que varía la cantidad demandada. Entonces, el modo en que varía la cantidad demandada de un artículo con el precio que se cobra por el mismo. La función de la demanda para un producto particular es, supongamos, ¿verdad? Este va a ser el modelo y este sería un ejemplo. Bien. ¿Qué va a ser la Q? La Q va a ser la cantidad demandada. Va a ser la cantidad demandada. Y la P va a ser el precio del producto. Muy bien.
Entonces, conociendo el precio, o sea que las variables, donde Q va a ser la variable dependiente y P va a ser el precio. Precio va a ser la variable independiente, porque la cantidad demandada va a depender del precio. En la medida, ¿cuál es la característica de la curva de demanda? Que a medida que sube el precio, baja la demanda. Y a medida que bajan los precios de la mercadería, aumenta la demanda. Porque la demanda es la conducta del comprador. El comprador siempre va a pensar de esta manera. Sube el precio, compro menos. Deseo comprar menos por el elevado precio. En la medida que baja el precio de un producto, voy a ir adquiriendo un poco más, porque el precio está accesible. Esa es la conducta de un demandante. ¿Están concentrados? Bueno, obviamente que es la conducta del demandante, pero quería saber si estaban atentos. Bueno, entonces aquí vamos a ver si esto es cierto, lo que yo estaba diciendo. Primero, si el precio es de $10, aquí está, si el precio es $10, se va a desear comprar 625 unidades. Se va a comprar 625 unidades. Si el precio sube a 30, solamente se va a desear comprar 25 unidades de ese producto. ¿Ven cómo funciona la conducta del demandante? Entonces, en la medida que sube el precio, va bajando la cantidad demandada. ¿Está correcto? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, Sí, ahora profe. pasamos a otro ejemplo. Solamente eso es lo que estamos analizando aquí. ¿Para qué sirve una función cuadrática? Muy bien, pasamos a la última pizarra. Tenemos ya poquísimos minutos. Vamos a analizar la segunda pizarra. Tercera pizarra nos falta. Bien, la curva de demanda, ¿cómo sería? Sería totalmente de revés. Cuando hablamos de curva de oferta, estamos hablando de la conducta del vendedor. La conducta del vendedor. ¿Cuál es la conducta del vendedor? El vendedor, en la medida que sube el precio, va a querer vender mayor cantidad de su producto. Ejemplo, un pescador sube el precio, va a querer pescar y vender mayor cantidad de su producto. O un sojero o un algodonero. Eso pasa mucho con el algodón. Hay años que hay poco algodón y sube al tope el precio del algodón por la escasez del algodón. Entonces, el siguiente año, todo el mundo pensando en el precio anterior, todo el mundo cultiva el algodón pensando que se va a mantener el precio y ahí, por la ley de la oferta y la demanda, baja el precio del algodón y los agricultores quedan otra vez prácticamente en lo mismo, ¿verdad? Entonces, es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, el carácter o la conducta del oferente es que quiere ofrecer más cuando el precio está alto y desea ofrecer menor cantidad de su producto cuando el precio está barato. Entonces, o sea que la curva de oferta viene a representar la conducta del oferente, del que ofrece la mercancía. Muy bien, este ya está rizado. Y aquí tenemos uno. Este quiero resolver con ustedes como broche de oro. Y lo que resta vamos a estar resolviendo la clase que viene. Este ejercicio, por lo menos uno, quiero resolver con ustedes. Y nos dice aquí. Espero terminar esto. Si yo no termino y termina nuestro tiempo, creo que vamos a poder. Tengo todavía tiempo. Entonces, terminaríamos la clase que viene.
Este video yo voy a estar pasándole enseguida. Dice, se estima el valor de un camión por medio de una función. Ahí voy a colocar la función, voy a minimizar un poquito para copiar nada más la función. El valor del camión va a ser 20.000 más 3.000 T. Va a ser el valor del camión. Y nos dice, ¿qué tipo de función es esta? Es una función lineal porque no está elevado al cuadrado ninguna de las variables. Donde B es el valor expresado en dólares. Es decir, es el valor del camión. La B es el valor del camión expresado en dólares. Y T, ¿qué viene a ser? Es igual a la antigüedad del camión. Es decir, T va a ser el año de uso del camión. Entonces, T va a ser la antigüedad del camión. Ahí está. Bueno, ¿qué tipo de función es? ¿Qué tipo de función es? Respondemos ya a esto. Es una función Lineal. lineal. Ya respondemos eso. Porque no está al cuadrado ninguna de las. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor después de 3 años? Es decir, después de haber utilizado 3 años el camión, ¿cuál sería su valor? Y ¿cuándo será el valor igual a 0? Es decir, ¿cuándo va a perder totalmente su valor? Es la tercera pregunta. Bueno, con esas preguntas yo me voy aquí. Bueno, este sería el valor del camión. La B es el valor y T es el tiempo. Entonces, aquí voy a colocar, este sería el valor. Y T va a ser el tiempo expresado en años. Ok. ¿Cuánto sería el valor del camión? ¿Verdad? En la pregunta B. Si transcurren 3 años. Luego de 3 años, ¿cuánto va a valer el camión? Entonces el valor va a ser 20.000. Esta función es más o menos. También debe ser menos. Sí, es menos. Debe ser menos. Vamos a corregir un poquito aquí. Esta partecita. Este signo debe ser menos. Entonces, ahí está. Menos 3.000. ¿Cuánto vale T aquí? Vale 3. Entonces, el valor del camión va a ser 20.000 menos 9.000. En 3 años, el valor del camión va a ser solamente $11.000. Entonces, se va desvalorizando nuestro camión, ¿verdad? Va perdiendo su valor. Entonces, en 3 años ese camión ya no va a tener el mismo valor de adquisición, sino que va a estar valiendo $11.000. ¿Y cuándo va a tener un valor cero? Es la otra pregunta. ¿Cuándo vamos a tener un valor cero? Entonces la pregunta C sería, ¿cuándo vamos a tener un valor cero? Entonces, dentro de la ecuación, así tenemos la ecuación 20.000 menos 3.000 T. Para nosotros, la B va a valer 0. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros a reemplazar dentro de la ecuación. Entonces, si el valor es 0, vamos a despejar la T en cuánto tiempo nuestro camión va a estar perdiendo totalmente su valor. Entonces, esta parte está con signo negativo. Vamos a estar pasando al primer miembro con signo positivo. 3.000 T pasa al primer miembro y queda 20.000 en el segundo miembro. ¿Qué hacemos del 3.000? Nosotros queremos saber en cuánto tiempo el camión va a estar perdiendo totalmente su valor. ¿Qué hacemos del 3.000? Está multiplicándole a T. Pasa dividiendo, profe. Eso, muy bien. Ahí está. Entonces, hagan por favor ese cálculo para saber en cuánto tiempo vamos a tener la pérdida total del camión.
6,6666. Ahí. Mucho 6. En 6,66 años, el valor, o sea, el camión ya va a estar perdiendo la totalidad de su valor. En 6,66 años. ¿Se entiende, gente, nuestro ejercicio? Sí, se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y esto es lo que vamos a estar resolviendo. Ahí nosotros tenemos una variedad de ejercicios que vamos a ir resolviendo. Si ustedes me permiten, nosotros podemos volver a conectarnos en 15 minutos. Vamos a tener un receso de 15 minutos. Y Profe, una pregunta. sí, rapidinho. A partir de 5 no se redondea en las comas o no es necesario? decime, hija, no te escuché bien. A partir del número 5 no es necesario redondear en las comas. No, no es necesario, no es necesario. Con dos decimales está todo bien. Está todo bien. Si yo pongo 6,67, muy poco es la diferencia, hija. ¿Está bien? Gracias. Ahora. Podemos conectarnos en las 17:15 nuevamente. Vamos a terminar, a hacer más ejercicios. ¿Se puede? ¿O dejamos ya? Sí, profe. Bueno, vamos a terminar de vuelta. Bien. Ya le paso enseguida el link. Una vez que les pase, ya pueden ingresar. ¿Está bien? Bueno, profe. Muchas Bueno, está gracias. bien. Muchas gracias.